Pues es un gusto estar con don José Castro Martínez, mejor conocido como El Cigarrito, y pues vamos a tener una entrevista muy agradable porque es una persona muy positiva y con una lucidez mental a su edad que ahorita nos va a platicar. A ver, ¿cuántos años tiene para empezar, Cigarrito? Muy buenos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A la verdad o más o menos. Son 85 años. Los que tengo de vida. Muy bien, y la pregunta que le hacemos, ¿por qué le dicen El Cigarrito? Nos dicen a toda la familia, porque nos decían, porque quedamos dos ya nomás, por parte de mi papá. A mi papá era muy fumador y le decían El Cigarrito. Y yo nunca en mi vida fumé, no he fumado hasta la fecha, con 85 años, pero siempre tengo el sobrenombre de mi padre, El Cigarrito. Pues muy interesante, ¿no, Isauro? Así que a los fumadores, para llegar a una edad con lucidez y sin enfermedades, aquí como el señor Castro Martínez, pues hay que dejar el cigarrito, porque ahora sí hace daño. Antes en todas las peluquerías, en las cantinas, en los hospitales, había ceniceros. Ahora ya estamos más enterados de los daños que hace, ¿no, Cigarrito? Pues mi madre tenía el apellido, era doña Adela Martínez. Adela Martínez García. Mi padre era José María Castro Valderrama. Mi padre vino de Navojoa. Eran 5 hermanos y en el camino en aquellos años se quedaron 4, nomás quedó él. Se quedaron 4 en el camino. Ajá, sí. Él quedó con vida y fue el que nos dio vida a nosotros, don José María Castro y doña Adelita Martínez García, que vivieron muchos años en Cananea Vieja. Era una familia de 10 gentes, muy conocidos de toda la gente de Cananea, pero ya todos murieron. ¿En qué parte nace usted, don José? Nací en Cananea Vieja, en la avenida Obregón, enfrente de la casa del señor Fernández, que le decían el Cibori. El Cibori, ándele, sí, qué interesante, ¿no? Una persona muy respetuosa, muy valiente en todo, y mi admiración para él. Enfrente de esa casa, sí, ahí vivíamos nosotros, que después fue de una familia Rojas. Maike Rojas, Monchi Rojas, bueno, etcétera, etcétera. De allí nos cambiamos un poquito más abajo, en donde fueron donde era la casa de los abuelos, porque ellos murieron y ahí fuimos a vivir, y vivimos hasta la edad como de 11 o 12 años. Ahí vivíamos. Éramos puros niños, jugábamos muchos, éramos jóvenes todos. Compartía la vida con la familia Díaz. Esa familia fueron 12 hijos, la familia Díaz Puente. Compartimos la vida también con la familia Preciado, con la familia Fernández, los más grandes, porque ya los más chicos ya es una familia muy grande, pero ya no los conocí. La familia Rojas. Bueno, era una sola familia. Sí, en aquel entonces era una sola familia, pero con ellos era con los que compartíamos mucho. Conocí a Lidia, la mamá de las muchachas Lavander, a la mamá de ella también. Ahí pues conocí a un señor Bentancur, que era jefe de veladores y andaba siempre a caballo, y como había mucho movimiento en la compañía, como siempre ha habido quien necesite de los demás, pues había muchos que se acabalaban con la compañía, y el señor los buscaba o no faltaba o los perseguía, y en una ocasión le tiraron un balazo y como no le atinaron al caballo en el lado de la panza del caballo, sí. Y le abrieron y por eso se salvó. Oiga, Cigarrito, pues así lo conocemos. Usted se casó aquí en Cananea.
Aquí en Cananea me casé en el año de 1953. 1953. Mi esposa se llamaba Francisca García Díaz. Ajá. De aquí. De aquí de Cananea, los papás de ella eran de Ternate, pero ella era de aquí de Cananea. Ajá. Los papás eran de Terrenate y ella y sus dos hermanas eran de aquí de Cananea. El señor don Manuel García trabajó mucho tiempo en la carnicería de la cooperativa, un señor grandote que acomodaba todo allí en la carnicería. Con don Lauro Robles, Con todos esos señores que trabajaron. Oiga, Cigarrito, ¿y usted en qué año entró a la compañía minera? Pues yo me acuerdo que entré como el 49 o el 50. ¿Cómo entra usted a la compañía? Platíquenos acerca de eso. ¿Cómo entra a la compañía minera de Cananea usted? Yo entré a la compañía porque tuve la mala suerte de que en el tiempo de la planta nueva fue el 45, vinieron los americanos a solicitar cobre a la empresa, pero la empresa no les podía dar porque era muy chiquita la concentradora. Entonces pidió la empresa que solamente haciendo una concentradora podrían darles cobre. Ajá. Y en aquel entonces americanos no hablaban con la gente del pueblo, era muy raro. Entonces los americanos dijeron, bueno, pues hagan ustedes la concentradora, no podemos porque no tenemos dinero, entonces la va a hacer el gobierno de Estados Unidos, arreglen el problema. Todo eso sin estar presente uno, porque ajá, sí, con los americanos no se puede estar, pero era una cosa, un auge grandísimo el que se venía y todo se sabía. Ajá. Entonces la compañía 4C hizo los arreglos con el gobierno y el gobierno americano vino a Cananea en enero de 1942. En enero de 1942, porque el 45 atacaron a Pearl Harbor en Estados Unidos y allí los japoneses. Entonces los Estados Unidos tenían que defenderse y buscaron cobre y aquí había mucho y se les dio cobre desde el 42. En 1942 para empezar el trabajo de la empresa, sacaron a los chamacos que tenían 14 años de las escuelas. Ajá. Porque después de que consiguieron a toda la gente grande, sacaron a los chamacos de 14 años y luego en el tren iban a México, a Sinaloa, a donde quiera, a conseguir gente. Hubo en ese entonces aproximadamente unos 6,000, 7,000 y pico de gentes en la planta nueva. Y se hizo la concentradora, que la concentradora es la número 2, porque la 1 era la que estaba en el pueblo. Ahora tienen otros nombres porque le han cambiado el nombre hasta Cananea. Así es, don José, indudablemente. ¿Cómo llega usted? ¿Quién le da la carta o cómo? A ver, coméntenos. En ese entonces, el que me dio la carta a mí fue Naco Burrola. Naco Burrola. Sí, porque en ese entonces la planta nueva se suscitó que el 42, 43, 44 y el 45 peleó Estados Unidos con Japón. El 45 echó la bomba atómica en Nagasaki y otra en Hiroshima, y luego ya cuando se rindieron los japoneses vino y le entregó a la planta nueva. Ajá. A la planta nueva a las 4C. Entonces duraron 49, 45, 46, 47, 48 y el 49 hicieron una sesión los plantanuevas para poder nombrar una directiva que guiara al sindicato. Ajá. Entonces ganaron ellos a los que estaban allí adentro, ganaron ellos y entonces la situación se tornó un poco difícil porque se llamaron a robados
y de México ordenaron que se cerraran las puertas del sindicato, las cerraron con candados y con cadenas. Sí, entonces, para mencionar cómo entré yo a la compañía, el Naco Gurrola era el secretario de general, y de allí del sindicato se fueron a la botica Iris, donde es la botica Iris. Ajá, sí. Porque vino un señor Gravioto de México a hacer todas las negociaciones que tenía que hacerse con la empresa. Entonces ese señor Gravioto sirvió como si fuera el comité ejecutivo general, y Naco Gurrola fue el que hacía las situaciones del sindicato, y él, por conducto de Naco Gurrola, se ordenó que me dieran la carta para entrar a la compañía. Oiga, señor Castro, qué interesante. Quiere decir que pues las guerras pues causan muchas muertes, pero también dan muchos empleos, porque por lo que me está platicando, y que pues ya teníamos nociones de todo esto. La Segunda Guerra Mundial, entran los Estados Unidos a la guerra, y Canané era un punto estratégico para la materia prima que se necesitaba, ¿no? Así es, lo acaba de decir usted. Era algo, en ese entonces Cananea subió a un nivel similar al de los Estados Unidos en lo económico. ¿Por qué? Porque en el 40, en el 41 se ganaba 1 peso y centavos, 2 pesos, cuando mucho, y ya para el 45 ya estaban los 5 pesos que se pedían en 1906, y de ahí de esa fecha para adelante, Cananea tuvo la oportunidad de darles escuela a sus niños, a sus hijos. Ajá. Porque se comenzó a ganar un dinero muy elevado, y podían mandar a sus hijos a estudiar a Hermosillo o a las diferentes partes, que en 1940 para atrás no había. Yo creo que si hubo unos 3 que estudiaron en ese entonces, fue una cosa muy grande, 3 gentes. Pero ya después del tiempo de la planta nueva para adelante, toda la gente del pueblo, toda la gente de Cananea Vieja, toda la gente de Mesa Sur, la de diferentes barrios, salían a estudiar, y mucha gente de Cananea se quedó se quedó en las partes a donde fueron a estudiar, porque por desgracia desde aquel entonces Cananea no tiene fuentes de trabajo más que la empresa minera. En aquel entonces no había misericordia. El que quería llevar comida a su casa tenía que trabajar donde fuera, pero si cogía trabajo con la empresa, pues era un beneficio muy grande. Sí. Yo entré a la mina con mucha tristeza, a la Colorada, a la frente de la Colorada hasta el Campo Frío. Ajá. Y yo me santiguaba todos los días, y le pedía a mi tatita Dios que me dieran la oportunidad de salir de allí, que me buscara la salida. Entraba y todos los días era lo mismo. ¿Cuál sería la vida, la suerte de la vida de uno, que un día, estando en el departamento de tubería con un señor Catano, que era nuestro mayordomo, llega un señor que le decían el Largo Muñoz, mayordomo general de los departamentos? ¿No es el que fue comandante, algo así? ¿Sí? Fue el Largo Muñoz, le gustaba mucho andar a caballo, y tuvo un puesto en la policía. Entonces llega ese señor buscando a un joven. El joven estaba allí con el mayordomo, y yo estaba con ellos también, porque nos estaban poblando. Entonces le dice el Largo Muñoz al joven: aquí vengo para darte la orden de que te presentes mañana en las oficinas del Ronquillo, porque vas para la superficie. Quisiera que me dijeras si quieres salir. ¿Y a dónde voy? Vas a la puerta, según tengo entendido. Ajá. A la puerta de salida. ¿Y qué voy a hacer? Pues allí están batiendo cemento, están jalando piedras, acarreando arena y todo eso. Esas cosas que se hacen en la albañilería. Y le dijo: no, perdóname, pero yo no quiero salir, le dijo. ¿Pero por qué, mijo? ¿Por qué no quieres salir? Porque allí vive
enseguida vive mi novia y me va a dar mucha vergüenza a mí. Que lo vea trabajar. Que me vea trabajando en esa parte. Entonces no quiere salir. No voy a salir. Ah, bueno. Y se quedó muy serio y viendo para abajo. Y luego volteó para donde yo estaba y me dijo, Castro, ¿tú quieres salir? A mí, por favor, échame para afuera en el momento que quieras. Yo sí me voy a donde sea. Ajá. Y fue la causa de que yo salí de la mina. Salí de la mina, me fui a la fundición. Ajá. En la fundición, me fui con Jack Lester. La fundición es un departamento, lo mencioné, no sé por qué. Me fui con el Jack Lester y ahí me poblaban a la Casa de Fuerza. La Casa de Fuerza era algo muy bonito, era algo que tenía la empresa 4C. Ajá. Y entonces allí teníamos que desbaratar calderas, teníamos que desbaratar turbinas, teníamos que desbaratar compresores, armarlos, en fin, todas esas cosas teníamos que hacer. Y volvíamos al departamento hasta que un señor americano, Mr. Ash, le dijo al Jack Lester que me quería de planta ya. Y llegué de planta a la Casa de Fuerza. De allí estuve trabajando con muchos compañeros que verdaderamente los recuerdo a todos, los recuerdo con buenos sentimientos, buenos recuerdos. Y de allí ya la situación fue tornándose un poco difícil porque no hay que desconocer que todo cambia. Todo cambia, ¿no? Sí, en 1971 el gobierno mexicano, como todas las cosas que hace, sin querer yo lastimar o en fin, en 1971 compró el 51% de acciones de la empresa 4C. Ajá. Para poder ser ellos los que administraran, poder nombrarlos mexicanizaron la mina y ellos fueron los que mandaban. Entonces, como ellos mandaban, comenzaron a sacar a la gente que conocía los trabajos, que verdaderamente conocía los trabajos. Entonces quitaban a una de esas personas y mandaban a uno de los señores compadres de ellos de allá de México. Políticos, porque no los mandaban los mandaban de Bacuachi o de Sinoquipe, los mandaban de México. Vinieron muchos de allá de México y sacaron a diferentes gentes, como les menciono. Si les menciono los nombres, pues quizás lastime a los familiares, pero eran gentes muy nobles, porque no hay que desconocer que el americano hizo una sociedad en Cananea, clase alta, clase media y clase la que quedaba abajo, que no tenía la manera. Y allí había en el sindicato había muchas gentes que tenían la capacidad de ser de clase alta. Por eso había un círculo, había Cueva de los Leones, había todas esas cosas que se organizaban en aquel entonces. Ya después, cuando entró la compañía americana, que fue el 71, ya comenzó luego empezó a tratar... Cuando fue la mexicanización, ¿no? Cuando se hizo la mexicanización, de inmediato trató de parar la Casa de Fuerza. Ajá. ¿Por qué razón? Porque la Comisión Federal de Electricidad es algo muy especial para chuparle la sangre a los mexicanos. Es otra paraestatal, pues. Exactamente. Entonces comenzaron que ya paraban una parte, que ya paraban otra, y comenzaron hasta que llegó el momento en que todos comenzamos a salir de ese departamento, tocándome en suerte a mí y a muchos otros. Ajá, sí. Como un Chalino Cervantes, como un Fito Cota, como un Ibarra. Fuimos algunos. Fuimos muchos los que salimos a diferentes departamentos. A su servidor le tocó ir al Tajo. Al Tajo. De allí de esa parte para adelante, en cuanto se
terminó la casa de fuerza, luego vendieron todas las casas que pertenecían a la 4C, vendieron todas las casas del servicio público, Ajá. todas las casas, la planta nueva, las Tres Marías, frente de las que pertenecían al frente de donde estaba el correo, Ajá, sí, las casas del correo, y todas esas casas las vendieron para quitarse otra responsabilidad más, que era el servicio público, que tenía como cerca de los 300 gentes ahí. Dejaron nomás a Molina, a la señora Otis y a un señor que no me acuerdo el nombre de él, que se fue para el otro lado. A esos tres dejaron. Entonces pasó el tiempo, como ya no había casa de fuerza, ya no había el servicio público. Pensaron ellos que estaban pagando mucho dinero a 3 personas y que valía más darles el tiempo para terminar con ese compromiso, aunque ya no cobraran el agua, porque ellos eran los que hacían los recibos para cobrar el agua. Entonces determinaron que si no se hacían los recibos no pagaban el agua y se acabó el problema. Así fue. Por eso decían antes que nosotros no pagábamos el agua, y es cierto que no lo pagábamos, pero no lo pagábamos por disposiciones de la empresa de gobierno. Ajá. Entonces, así quedó, corrieron a esas gentes y se determinó que todo quedaba, no había ya casa de fuerza, ajá, no había servicio público, no había ninguna responsabilidad de andar arreglando casas en Mesa Sur ni nada de eso, y pues tantas otras cosas que dejaron a medias, ajá, el gobierno. Lo que sí, en ese tiempo mandaron a tanta gente de allá de México, gerentes, jefes de departamento, y todititos se fueron por las bolsas llenas de dinero. Mucho. Puros recomendados políticos. Exactamente. Perdónenme que probablemente me vayan a decir que estoy blasfemando, pero es lo que usted vivió. Lo que usted vivió, pues. Así vivió. es. Es parte de la historia. Eso lo viví yo. De allí de esa parte ya me fui para el Tajo yo. Allá trabajé con una grandeza de mi tatita Dios, que me dio dinero suficiente para darle escuela a mis hijos, y porque en la casa de fuerza el salario era muy bajo. Y era tan bajo que no hallábamos qué hacer. En el periodo que estuvo, bueno, eran muchos los que estaban, los secretarios generales, los representantes del sindicato, pero en el periodo en el que estuvo Jorge Acedo Samaniego, ese muchacho era inquieto como nadie, era algo que pues lo admiramos nosotros los de los departamentos, como casa de fuerza, taller mecánico, taller de soldadura, calderería, supply. Todos esos departamentos, que éramos mayoría, no teníamos bonos, y de una o de otra forma, en gestiones que se hicieron por medios sindicales, por medio del Comité Ejecutivo General y lo que fuera, nos consiguieron bonos. Pues para nosotros fue una bendición, porque nos hizo salir del hoyo en el que estábamos económicamente. No tiramos el piojo, como dicen luego, pero sí salimos un poquito avante. Él fue Jorge Acedo Samaniego, secretario general de la sección 65, ¿no, don José? Sí, oiga, Cigarrito, y quiere decir que en el Tajo sí había bonos y en el departamento de usted no había bonos. No había bonos. El Tajo tenía bonos. Y aparte de que tenía bonos, en la fundición había muchos dobles a descargar, furgones de metal, o trabajar tiempo extra, porque había muchos que fallaban en la fundición y se venían ganando bonos en el Tajo, se venían a la fundición a trabajar para adquirir un poquito más dinero, porque la escuela de los muchachos los estaba llamando. Había que pagar la escuela. O sea que nos impusimos a un sistema en el cual nuestros hijos, no porque antes no tuvieran una responsabilidad con nuestros hijos, pero la gente éramos muy pobres. Ajá, sí. Muy pobres. Pero con esa bonificación, fíjese, ya usted pudo salir avante. Quiere decir que Jorge Acedo
hay que reconocerle al César lo que es del César, y aquí está pues los poquitos que vivimos y que trabajamos allí en esos departamentos, le reconocemos a Jorge esa prestación, y también dentro de eso consiguieron la prestación de darles el servicio médico a los mineros que salían no con el seguro, no con el seguro, porque nadie nos pagó, ni los mexicanos que debían de habernos pagado el seguro, porque estaba establecido en la ley. Los americanos no tenían la culpa porque había otras cosas que influían para que no nos pagaran el seguro. Entonces nunca tuvimos un seguro. Yo estoy ahorita a expensas de que mi familia me diga, toma papá, o toma esto. ¿Por qué? Porque al igual la compañía durante todo ese tiempo no hubo seguro social. Yo recuerdo aquí al Cigarrito Castro. Yo creo que ya estaba jubilado, que tenía una llantera, una reparación de llantas, porque mi papá tenía la peluquería ahí en la tercera oeste, subir la cuesta de la Mesa Sur a la derecha, pero estaba también Florentino Martínez, una zapatería, y luego estaba Ramón García, que tocaba el acordeón, arreglaba bicicletas, máquinas de escribir, y usted tenía esa llantera. ¿Qué nos puede dar un recuerdo de esa época? ¿Y en qué año más o menos, Cigarrito? Pues esa época todavía yo trabajaba, no más que como era tampoco el salario, buscábamos la manera de ver cómo nos acabalábamos, y logré conseguir yo cuando murió un señor que vivía allí donde tenían el Café Combate. Ajá. Allí donde está el Café Combate, me recuerdo yo del señor y también el nombre, pero ahorita se me olvida. Ese señor estaba ya muy grande y comenzó a vender toda la herramienta de la llantera, y me vendió la llantera y muchos fierros, y a un precio que verdaderamente pude comprárselo. Ajá. Y puse la llantera, puse un muchacho a trabajar y yo trabajando con la compañía. Allí me daba cuenta de quién llegaba a arreglar llantas, y en fin, conocía a todo el mundo, pero pues ahorita para decirle, acordarse de todo lo que pero sí, pues de los que llegaban a la cooperativa, y luego pues muchachas que pasaban Ave María Purísima. Y así. No, pues era una bendición, fue una ayuda, pero después por razones X se cerró esa llantera y seguimos luchando en la vida en diferentes formas. Pues allí lo recuerdo yo al Cigarrito Castro cuando nosotros estábamos chamacos ahí aprendiendo a cortar el pelo, apenas de 14, 15 años, con mi papá que tenía la peluquería, y me acuerdo que llegaba a platicar, pues como es de platicador y optimista, y bueno, es una persona muy positiva el Cigarrito, y me da mucho gusto estar aquí en su casa. Y vamos, ¿en qué año se retiró usted de la empresa? ¿Cuándo estuvo la paraestatal? Me retiré, nos asustaron, comenzaron al igual que todas las cosas que hacía el gobierno, comenzaron como desde 4 años antes a asustarnos de que teníamos que salir porque la compañía iba a quebrar, porque que les convenía, les decían. Exacto, que nos convenía salir, y nosotros tomábamos las cosas como una broma, pero después fue tanto la forma de hacer el gobierno las cosas, o sus la paraestatal era del gobierno, era empresa del gobierno. Sus empleados y todo eso, que optamos por salir. Me acuerdo yo que salimos juntos, Rubén Palacios y su servidor. Salimos juntos. ¿Qué año fue? El 88 a finales, creo. A finales del 88. Antes de la quiebra. Un poquito antes de la quiebra. O sea, los presionaron como que ya venían lo que sucedió. Y que no nos iban a dar ni tan siquiera lo que correspondía a los días marcados por el contrato, ya por año trabajado.
todo eso nos hacían ver. Eran presiones. Eran pues, presiones, ¿no? Hasta que salimos. Así es, don Cigarrito. Indudablemente usted tiene ahí en sus manos unas fotos cuando usted trabajaba en Casa de Fuerza. ¿Quiénes son los compañeros que están en estas fotos y los recuerda? Pues cuando salí de la mina me mandaron a la Casa de Fuerza. Ajá. Entre uno de los compañeros con los que trabajé allí con el Jack Lester estaba el Güero Moreno. Güero Moreno. El Güero Moreno, que aquí está, Aquí está el Güero Moreno, sí. El que trabajó en el servicio público. ¿O es otro? El Güero Moreno, no. El Güero Moreno, este señor trabajó con el Jack Lester. El otro señor Güero Moreno, no sé quién será, porque había sí, Juanito Moreno, que trabajó en la Casa de Fuerza también. Juanito, sí, pero no sé. Y luego estoy aquí a sus órdenes, mire, José Castro Martínez. Sí. Y luego enseguida está René Estrada. Enseguida está Don Nieves Ávila, un hombre de mucho respeto. ¿No era el mayordomo? Era el mayordomo sí, general de reparación. Y tenía un hijo que era el brazo derecho de él, pues que allí quedaron el papá del pelón Ávila, ¿no? Exacto, de todos los pelones. Y luego enseguida hay otro muchacho que no lo logro ver bien. Trae el caso. Acá está Román Cota. Román Cota, hermano de José Cota, que fue secretario de trabajo en el sindicato. Aquí está Hernán Ibarra. Hernán Ibarra. Hernán de Ibarra. La planta nueva, ¿no? Hernán Ibarra, no, ese es hermano de él. Hermano de Hernán. Es hermano de Hernán. Entonces es Berto. Este Hernán se fue para México y allá murió. Es pariente, Sí. entonces sí. Y aquí hay otros dos señores que hacíamos la cuadrilla mandada por Jack Lester a la Casa de Fuerza. Y en esta otra tenemos a Rafael Romero, el Chicoli, un gran, yo lo conocí, un gran amigo, el Chicoli, en paz descanse. Yo lo conocí muy bien. Y luego está su servidor aquí. Sí. Y luego aquí está este señor que no me acuerdo exactamente quién es. Y luego está René Estrada. René Estrada también. Que todavía, gracias a Dios, vive. Ajá. Y luego aquí tenemos de nuevo a Alfredo Ibarra. Alfredo Ibarra lo mencionaron Alfredo ustedes. Ibarra, hermano de Hernán y de Berto. Exactamente. Ajá. Alfredo Ibarra, según esto, era el que anduvo en el hundido ahí con el muchachito que se murió. También andaba sí. Alfredo Ibarra. Este es uno de los retratos que me quedaron a mí del cuando tiempo. Se ahogó Manuel González ahí en el hundido. Manuel González andaba Alfredo Ibarra. Pues esas situaciones, aparte de estos muchachos, pues hubo muchos señores, muchos más compañeros, Jesús Ñáñez, David, bueno, no me acuerdo. Tapia, ¿no era? No. David era hermano de un señor que tocaba el piano en el Bohemia, le decían el Gato. Valenzuela. Y luego estaba Benito Ávila, estaba Guillermo Elorriaga, estaba Chalino Cervantes, bueno, éramos muchos allí, sí. Ahorita está difícil para ¿no? Dentro de la vida sindical, ¿cómo usted participaba en el sindicato, en las asambleas? Cuéntenos acerca de esto. La vida del sindicato. El sindicato fue una conquista de los trabajadores. Fue algo muy, muy grande, muy bonito, muy todo. Pero desgraciadamente todo poder se corrompe. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente muy buena y gente que tiene sus intereses, pero nadie cayó a la cárcel. Nadie, absolutamente, porque robó alguna cosa, sino que se extralimitan en ciertos detalles. Pero el sindicato fue desde 1934 en Pachuca Hidalgo y el 36 aquí en Cananea. Fue el 36 con sindicato, el 37 con sindicato, el 38 igual. El 40 hubo una huelga con sindicato. Esa huelga duró 6 meses.
6 meses yo estaba, el 40 estaba pues más o menos, estaba joven, pero pues lo resentimos. ¿Cómo no? Porque debo de decirles que de 1940, si es que no lo dije ya, de 1940 para atrás, la gente éramos tan pobres que si un 60% no dejaban una vez de comer, no era nada. ¿Por qué? Porque no había trabajo. No había trabajo. No había trabajo, no había dónde. La gente se iba a los arroyos a lavar tierra, a ver, era una pobreza muy grande. Las gentes, y lo he dicho en muchas ocasiones, las muchachas eran muy bonitas y les pedían a los panaderos los sacos para hacer la ropa. Para hacerse una falda. Y así. Con eso les digo todo de la crisis que había. Entonces del 40 para arriba ya fue otra cosa. Sí, por la guerra mundial y precisamente, Cigarrito, bueno, usted estaba muy chamaco, pero yo escucho que en los años 30, cuando los repatriados, era una hambruna tremenda, ¿no? Así ¿No le es. tocó platicar a usted con gente que vivió eso? Pues uno de los repatriados que yo conocí fue el señor Don José Terril. Ese fue repatriado a Estados Unidos. Aquí hizo a su familia y todo. Entró a la compañía porque parecía que la compañía era su salvación para muchas gentes que venían. Que no había trabajo. Lograban entrar a la compañía y hacían a su familia con los brazos apretados así, pero hacían a su familia. Y ese señor fue uno de los que yo recuerdo repatriados. Recuerdo yo como el que estaba de secretario general en 1942, no lo recuerdo al secretario general, pero sí recuerdo al Chamorra. El Chamorra era el secretario de estadística y el Chamorra le dio la orden a 3,000 o 4,000 gentes. 40 y tantos. Del 41 al 45. El Chamorra. Y el Chamorra lo único que hacía, porque en ese entonces había decencia, lo único que hacía es decir, bueno, ¿quieres trabajar? Sí, bueno, vete 2 días a trabajar a la Cananea Vieja, allí están echando el cemento para echar la calle, vete y trabaja 2 días y luego te voy a dar la carta. Y así se lo daba el Chamorra a muchos. Luego de allí, que fue un auge terrible lo que hubo en el tiempo de la planta nueva, luego ya me acuerdo de secretarios generales, pues digamos a Carlos Lavander. Aquí en otro, bueno, ahorita algo hay que me hay veces se le borra uno la cinta, ¿no? Me acuerdo de todos, pero Carlos Lavander y luego, bueno, el Cotichi viejo, Cotichi viejo, un buen secretario general. Don Octavio Bustamante, buen secretario general. ¿Por qué? Porque había energía, como si fuéramos chamacos y que nos nalguean cuando hacemos una malcriadeza. Así era. Se respetaba mucho el secretario general, exactamente. ¿verdad? Otro, el hijo de él, Bustamante. Octavio también. Ese muchacho tenía corazón de oro, pero fue muy buen secretario general. Y Jorge Acedo, como lo dijo usted. Jorge Acedo, muy inquieto, muy, llámese como se llame, polémico, pero era muy buen secretario general. Héctor Lavander, Gildardo Monge también. Pues con la ayuda de ustedes me estoy acordando, porque pues hay veces que el cerebro pide comida. Pues realmente mi vida empezó en Cananea Vieja y era tanta la amabilidad que había entre la gente pobre
que allí no había con que a ese no lo dejes entrar a la casa, como existe ahorita en la actualidad, que parece como que ya hay mucha desconfianza. Ya hay mucha desconfianza. Éramos una familia. Éramos una familia, entonces en todas las casas se metían ellos en la casa de uno. Había apoyo de unos a otros. Y eran familias tan grandes que en un cuarto dormían 10, 8, entre mujeres y hombres, y la cosa seguía adelante. Entonces, pues de allí, de Cananea Vieja, nos cambiamos enseguida de la escuela americana, aunque era la de la compañía. Ajá, sí. Entonces allí pues hicimos nuestra casa, hicimos una familia, formó mi padre de 5 hermanos. Era Héctor, el mayor, Héctor Castro, era su muy amigo José, que soy yo, y luego era Carmelita, era Beatriz y Rafael. En aquellos años Carmelita y Beatriz fueron cantantes, de allí iban a cantar al pueblo. A Buenavista, a Buenavista, cuando Camachito tocaba el piano. Ajá. Cuando en aquellos años el pueblo, si Cananea Vieja estaba en condiciones muy críticas, pues el pueblo estaba peor, porque sencillamente la situación no estaba, le daban como todo, el gobierno le da para donde hay mucho y para donde hay poco le daba poco. De manera que, pues, todas esas cosas fueron siendo de nuestra casa allí. Luego hacían fiestecitas, que yo era medio rarito. ¿Era pachanguero usted? No, cállese la boca. Hacían la fiesta y le decía a mi mamá, ¿sabe, mamá? Que me quedé con un amigo, vamos a ir a una parte allá, y pues las muchachas van a hacer fiesta. No le hace, mijito. Luego diviértete. Y cuando llegaba en la noche todavía estaba la fiesta, estaba entre muchas jovencitas y algunas personas mayores. Una persona mayor de mucho respeto, la señora Montijo. La señora Doña María Montijo. A toda fiesta que iba, Doña María Montijo no dejaba sentido a su esposo. Ay, denme un platito para mi esposo. Y ahí sacaba su platito. Era una bendición esa señora para su esposo. Y así como eso, allí cuando vivimos en esa escuela, conocí al Pájaro González, conocí al hermano de él que está allá en México, que el Pájaro sí me conoce porque pues aquí ha vivido, pero aquel sí me ve, y ¿quién puede ser? Pues yo no ahorita puedo. Andan altas esferas empresariales y políticas, ¿no? Amalaya me colara por ahí. Y no, pues mucha gente. Y luego ya de allí, en 1952, 53, se vino la situación de la colonia Los Pinos. La colonia Los Pinos, sí. La colonia Los Pinos, mejor dicho, el terreno de la colonia de Los Pinos, el terreno de Los Pinos era nomás la calle que conducía al cementerio. Era todo. Y luego venía un puente de allá del lado de la estación, venía un puente así que se desbarató todo, y había mucha grava de esa negra por donde quiera. Muchos se preguntaban qué era lo que hicieron en aquel entonces. Pues ahí no les puedo decir porque yo no lo viví. Está como si les mencionara algo de 1906, yo no lo viví. Entonces, de allí, el primero de los primeros que fincaron aquí fue el señor Melikov, el Mochito Melikov, Don Héctor Melikov, que ese señor fue uno de los grandes del pueblo, porque tenía su carro, iba y traía mercancías a otras partes. Él y les fiaban las huelgas, ¿no? Le fiaba en las huelgas. Y todo el mundo le pagaba, ¿eh? Sí, después le pagaban todo, pues, quedaban conformes. Esa historia sí la escuchábamos, ¿no? Y él y el señor Curlango eran los únicos carros que había en aquel entonces. El señor Curlango era de Buenavista. Era de Buenavista, papá de la esposa que fue René Estrada, y del señor... Esposa de Tarazón. De Tarazón, papá de él. Tenía troques, ¿no? Sí, tenía un troque, iban y traían mercancía.
De manera que esa fue la convivencia ya de Melikov, y ya se fueron viniendo las cosas así, y luego a mí me dieron un lote para allá, para la Durango, pero de buena suerte un señor que le decían el Yiguis me mandó llamar a la compañía, y me dijo: Castro, hay un detalle, me dijo, hay un lote en la Avenida Juárez, ¿qué te parece? ¿Te lo quieres cambiar porque tienes en la Durango? Porque el lote de la Juárez está más parejito. Ya, hazlo, por favor, pero ya. Y aquí estoy en la Juárez, gracias a él. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Gracias a él estoy aquí en la Juárez. Oiga, Cigarrito, después de escucharlo a usted, su experiencia de vida, ¿qué le puede recomendar a las nuevas generaciones? Porque usted sinceramente es muy lúcido, muy optimista, ha vivido una vida de pues crisis, pero también con sus altas y bajas, son ciclos de la vida. ¿Qué le puede usted recomendar a las nuevas generaciones? Y lo que estamos pasando pues en Cananea, que es cíclico, pues, pero yo creo que ante la adversidad hay que poner buena cara y ser más positivo. Pero ¿usted qué diría? Lo único que podría decirle a las juventudes, es difícil controlar a las juventudes por medio de consejos, pero sí le podría decir que no sean exagerados en su manera de actuar. Si en su manera de actuar, ya dijéramos comiendo, no coman a grado de lastimarse. ¿Por qué? Porque mucha comida lastima. Esa es prevención. Esa es prevención. De salud. Entonces, en su manera de pensar, no vayan a pensar que porque usted como un joven le pega a otro, ya es algo muy importante para usted. No. Es un recuerdo de usted, pero ese recuerdo es negativo. Es negativo, ¿por qué? Porque sencillamente mañana o pasado usted va a tener hijos que no va a ser usted el que lo va a pagar, a lo mejor es un hijo que la va a pagar y va a resentir. Vale más evitar todos los problemas posibles. No ser un santo, pero sí medir las consecuencias de cada paso que ustedes den. Es una cosa muy importante. Pues qué plática tan interesante, de veras, Cigarrito. Yo me esperaba una plática un poquito más sencilla, pero platicando con ustedes una enciclopedia, y esto es una aportación para Barrio Viejo, para pues muchas veces las cosas por escrito no las leemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de la lectura, pero el escuchar a gente como usted, de veras, que ha sido una satisfacción. Yo estoy muy contento de haber venido y muchas gracias por recibirnos en su casa. Yo creo que, Isauro, hay tantas cosas que platicar con este señor que yo creo que posiblemente podamos volver, ¿no? Así es, indudablemente, tenemos que volver porque es parte de la historia de Cananea. Indudablemente, pues, hablar con don José Cigarrito Castro es hablar de la historia de nuestro mineral, vivida, así, en carne propia, de Cananea Vieja, del Tajo, de Buenavista, de la colonia Los Pinos, de la Planta Nueva y tantas cosas, de la Casa de Fuerza, de la fundición y tantas cosas, ¿no? Indudablemente. Le agradecemos infinitamente, don José. Es un gran placer haberlo tenido aquí en esta breve charla en Barrio Viejo, y ojalá que en unos días más adelantito podamos venir otra vez, ¿no? Para platicar, ya que nos acabemos este material y volver con don José, porque tiene mucho que platicar. Muchas gracias. No tienen por qué darlas. Es una gran satisfacción para mí que hayan venido ustedes. Me hacen vivir las épocas pasadas. Siento una gran satisfacción aquí. Algo siento, no sé cómo explicarlo, pero qué bueno, y se los agradezco. Mi familia fue lo primero todo el tiempo. ¿Y eso es lo primero? Cuando estuve joven, mi padre y mi madre y mis hermanos. Después que me casé, mi esposa, mis hijos, todos, traté de darle lo mejor posible. Trabajé mucho, trabajé. Fui ejidatario, fui cobrero, tuve un ranchito en la Catalina, fui trabajador de la compañía. Algo muy pesado para mí,
pero logré darle a mis hijos Gracias al apoyo de su familia, ¿no? gracias al apoyo de ellos también y de una esposa muy linda, muy sabia para guiar a sus hijos. Por desgracia tengo 6 años que la perdí. La perdí a ella y perdí a una hija. Pero ante Dios uno no puede oponerse o tratar de ser renuente o ser rijoso en contra de mi tatita Dios. Dios llama y allí no hay mordida, ahí te vienes o te vienes. La ley de la vida, La ley de la vida. Así es.